amigos que se está conectando, quien te habla, el Pastor O'Neill, en un programa más de Dios salva a mis hijos. Hoy con una programación especial, diferente y con nuestro programa número 1 del 2024, Pastor González. Así mismo es, ya algunos pierden, no habíamos tenido esta programación, pero estamos volviendo. Y para nosotros es de mucha alegría poder compartir una vez más con nuestros amigos, nuestros hermanos y esto, cada padre, cada madre que se conecta, porque el propósito de la programación es dejar en el corazón y en la mente de cada uno de nuestros amigos oyentes de que Dios tiene un propósito muy especial para nuestras familias, especialmente esas oraciones que tu papá, tu mamá, abuelo, abuela elevas a favor de esos seres que amas, que ustedes tengan la seguridad que Dios las escucha. También nos acompaña el pastor de la Iglesia Adventista de Espinar de la Aguada, que ya le hemos tenido anteriormente, el pastor Luis Rodríguez. Saludos, Dios les bendiga a todos, Dios bendiga también, ¿verdad?, a tu compañero O'Neill y nuestro compañero Juan González, y meditando en el título de Dios salva a mis hijos, es precisamente lo que yo hago todos los días. Cuando se van para la universidad y siento ese carrito prenderse, ahí comienza mi día, primera oración por ellos, entre todas las cosas que tienen que afrontar día a día. Así que este espacio es muy valioso para nosotros los padres, para seguir rogando a Dios, ¿verdad?, por el cuidado de nuestros hijos. Sí mismito, usted ve una cajita de frente, esa es la cajita de peticiones y la pusimos para acordarnos de que si usted tiene una petición, reacciona a este video, déjenos un comentario. Nuestro querido ingeniero de redes, Fredison, va a estar anotando allí la información. Al final vamos a tener una oración por cada uno de ustedes. Hoy tenemos noche de intercesión, queremos empezar el año orando e inspirarnos en la palabra de Dios, específicamente en Nehemías capítulo 4. Pero ¿qué tal si comenzamos oficialmente con una oración, Pastor Rodríguez? Oramos. Amado Padre, gracias por escucharnos una vez más, y en esta hora queremos de manera especial orar pidiéndote por el programa que llevaremos. Señor, el mensaje de intercesión para nuestros hijos, nuestros padres que constantemente oran por nosotros. Y nosotros constantemente oramos por cada uno de nuestros hijos y sabemos que nos escuchas desde los cielos y estás atento a cada una de nuestras peticiones. Pedimos estas cosas y las agradecemos a Jesús. Amén. Amén. Mientras venía para acá, estaba meditando en cómo podemos motivar a los padres a que se mantengan orando. Y a mi mente vino un capítulo, el capítulo número 4 del libro de Nehemías. La historia de Nehemías es la historia de el pueblo tratando de reconstruir los muros de la ciudad. Haciendo un poco de historia, cuando Nehemías, que era ayudante especial del rey, creo que era el copero, si mal no me equivoco, un día el rey lo ve muy triste, le pregunta qué le sucede, y él le dice, pues mira, es que mi pueblo está tratando de reconstruir, pero no puede, no tiene dinero, no tiene recursos, no tiene seguridad. El rey entonces envía a Nehemías con recursos y todo lo que el pueblo necesitaba para que pudieran reconstruir ese muro. Lo interesante es que mientras ellos reconstruyen el muro, las naciones alrededor comienzan a atacar tratando de que ese muro no se construya. Pero a través del capítulo número 4 podemos ver que la construcción de este muro ellos lo hacían por la seguridad de sus hijos. Y siempre que ellos trataban de hacer algo, el capítulo completo menciona la palabra los hijos, repetidas ocasiones. Cuando llega un gran ataque, ellos dicen, mira, vamos a orar como pueblo y por nuestros hijos. En un momento dado los dividen por familia y dicen, orad por vuestros hijos. Y yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, ya sea como iglesia, como familia o como padres individuales, debemos interceder en forma especial
por nuestros muchachos. Es interesante porque la sociedad de jóvenes en esta noche también giraba alrededor de la oración, porque es importante que nosotros oremos. Nuestro pastor mencionaba claramente 4 pasos, él mencionó del por qué debemos de orar, y yo creo que es la herramienta más poderosa que el Señor ha dejado, especialmente a los padres. Y la oración hace que esa cerca que tú estás hablando esté alrededor de nuestros hijos. Y los que no han escuchado ya, yo le digo a la congregación que llevo más de 30 años que esa primera oración por la mañana es a favor de mis hijos, nietos, Amén. de la familia, porque es la herramienta que el señor Pastor Rodríguez nos ha dejado para que a través de esa oración intercesora Dios pueda proteger eso que amamos tanto, llamada familia. Y podemos ver los resultados, ¿verdad? Hemos visto los resultados de esa oración, ¿verdad? Y la mano de Dios sobre nuestros hijos. Me interesa, ¿verdad? Abundar sobre lo que O'Neill estaba mencionando acerca de que no solo en Nehemías, sino en muchos otros momentos en la Biblia, menciona orad por vuestros hijos, y la razón por la que menciona mayormente orad por vuestros hijos es porque Dios sabía lo que vendría y lo que nuestros hijos iban a enfrentar en esos momentos difíciles que estaban siendo profetizados sobre el pueblo. Y no es para menos, porque en nuestros tiempos, O'Neill, también a nuestros hijos le van, ¿verdad?, a llegar situaciones sumamente difíciles, y quizás más difíciles de las que pasaron en nuestros tiempos cuando nosotros éramos muchachos. Y por esa razón no deja de sonar ese mismo pensamiento para los padres de hoy, de que oremos por nuestros hijos. ¿Cuán importante es que la iglesia, y quiero irme al macro, cuán importante es que la iglesia ore por los hijos? Pastores. Bueno, la iglesia tiene entre la misión o las misiones que Dios ha puesto sobre nuestros hombros como iglesia, como pueblo de Dios. Y lo vamos a encontrar desde el mismo comienzo del Génesis, cómo Dios instó a los líderes, a los padres, a la iglesia, de una manera muy especial, que se orara por nuestros jóvenes, por nuestros hijos. Y Pastor Rodríguez, cuando usted dividió la iglesia en esta noche en 3 grupos, los jóvenes, yo miraba el grupo de los jóvenes, el grupo de las damas y los caballeros. Y qué hermoso es cuando el pueblo de Dios se une en oración con propósitos específicos. Y qué bueno es que oremos por nuestra juventud. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados. Y el libro de Nehemías me dice claramente, ¿no? Llega un momento que dice, mira, no temáis delante de ellos, no temáis a qué. Cuando nosotros ponemos a nuestros hijos, nuestras familias, como iglesia ponemos a nuestra juventud en las manos del Señor, Él ha prometido que los va a guardar de todo mal. Cierto es, el espíritu de profecía habla sobre el cerco protector, de Así que es. nosotros los padres debemos poner alrededor de nuestros hijos. Interesantemente, O'Neill, si buscamos bien, ¿verdad?, dentro del contexto de esas declaraciones, nos indica que ese cerco protector es la oración. Así que es interesante ver, ¿verdad?, cómo Jerusalén estaba reconstruyendo, ¿verdad?, Una muralla. con el ministerio de Nehemías, una muralla que indica protección, ¿verdad?, para los que están dentro de esas murallas, incluyendo las familias, los hijos, y cómo la oración para nosotros en el tiempo actual es ese cerco protector, es esa muralla. Menciono sobre cuán importante es que la iglesia ore, porque cuando voy a Nehemías veo que ese primer llamado a la oración fue para todo el pueblo. Creo que es importante que todo el pueblo ore por los muchachos, ore por los hijos. Esto no es una batalla que se gana de forma individual.
Y la iglesia juega un papel muy importante en la vida de las familias y en los individuos de la iglesia. El que tú tienes al lado es un compañero, es un amigo de oración, debiera de ser eso. No es una persona para que hable de ti, ni chismee de ti, ni nada. Dice el libro de Santiago. No es nuestra competencia, es un compañero. Dice el libro de Santiago que es importante que nos confesemos los unos a los otros. O sea, es en el núcleo de la iglesia donde nos confesamos, donde nos contamos los problemas, oramos e intercedemos, pero en esta ocasión en forma especial por los hijos. No son hijos míos también, son hijos de la iglesia. Sí, y es interesante porque cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, ¿no? Mientras se edificaba esos muros, es una de las herramientas que nunca se soltó fue la espada. Mientras ellos trabajaban, y yo meditaba, ahora que estamos hablando acerca de la oración a favor de nuestros hijos, mientras nosotros, hay una cita de la sierva de Dios en ese hermoso libro Promesas para los Últimos Días, dice, mientras vuestros padres estáis trabajando, mira, en medio del trabajo, invoca la presencia de Dios a favor de tus hijos. No importa dónde estéis, en tu mente, ponlos en las manos del Señor. Y yo leía, ¿no?, que mientras el pueblo oraba, había ese grupo que siempre llevaba la espada, nunca la soltó. Y yo creo que es una lección para nosotros en nuestros tiempos tan peligrosos, para nuestra juventud, para nuestros niños, para nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, de que esa arma poderosa que el Señor dejó, que es la oración, nos acompañe en todo momento. A los amigos que nos están viendo, le invitamos que si usted tiene una petición, si desea que oremos por usted, haga un comentario, dé una reacción para poderlo anotar y al final del programa orar por cada uno de ustedes. Lo que el pastor González trae es un hecho muy importante y muy interesante. El hecho de que ellos oraron como pueblo, pero tenían una espada en sus manos también como pueblo. Dice la palabra de Dios que con una trabajaban, pero con la otra cargaban la espada y estaban listos para la batalla. ¿Será acaso que hoy día la iglesia estará preparada o no estará preparada para la batalla? Debe, ¿verdad? Debe estar preparada. Una de las invitaciones que nos hace el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, es que llevemos puesta la armadura de Dios, ¿verdad? Que entre todas las cosas incluye lo que mencionamos, la espada, y no dice que es que la llevamos ocasionalmente. Si miramos esas palabras del apóstol Pablo, no dice que es cuando vamos a salir al campo de batalla que la utilizamos. Está todo el tiempo insinuando y amonestándonos en el texto que siempre tenemos que llevarla puesta. En otras palabras, la espada siempre debe estar en nuestras manos. La espada entiendo que es la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestro contexto como cristianos, y tenemos que estar todo el tiempo dispuestos a dar la batalla. Uno de los ejercicios que realicé en el programa hace un momento de Sociedad de Jóvenes fue precisamente que meditáramos cuando oramos en la espada, ¿verdad? En esos versículos que nos ayudan a que nuestra fe se fortalezca y podamos luchar más muchas veces contra la incertidumbre, pastor, contra las dudas que a veces tenemos al orar, aferrándonos a la palabra, a las promesas que Dios tiene allí, porque a veces oramos, pero oramos con dudas. Y no quiero cambiar el tema, ¿verdad? Sé que estamos concentrados en lo que es la intercesión por nuestros hijos, pero es importante que el que va en oración, dice la palabra, que vaya a Dios creyendo que Dios lo hará, y creemos porque nos aferramos a las promesas que están en la espada, en la palabra de Dios. Es interesante porque mi compañero O'Neill hizo una pregunta como iglesia, como pueblo, y hay una expresión en el libro de Nehemías, estaba buscando el versículo, ahí mismo en Nehemías 4, donde él le dice, sí, ustedes sigan trabajando, pero no descuiden la noche, sean centinelas.
Y yo meditaba en ser centinelas. Un centinela por la noche vela que no suceda nada, que no se introduzca nada por esos muros, que el enemigo esté bien alejado. Y el Señor nos está diciendo a nosotros que quizás en el momento más oscuro que vive la humanidad, esa arma que es la oración no la podemos dejar. En medio de la oscuridad es cuando más debemos, mi querido hermano y amigo, clamar a Dios, ser centinelas para velar a nuestros jóvenes. Y yo siempre he dicho que no le digas al joven, estoy orando por ti, que en algún momento nosotros nos acerquemos y le digamos, quiero orar contigo. Y eso es lo que debemos hacer con nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos necesitan de nuestras oraciones. Nuestros hijos necesitan saber que papi, que mami ora por ellos. Por eso yo a los jóvenes de la iglesia a veces yo me acerco y le pregunto, ¿te portaste bien esta semana? Me dice, sí, pastor. Y me preguntan, ¿está orando por mí? Le digo, sí. ¿Y tú estás orando también por mí? Porque yo esta semana no me porté tan bien, pero yo sé que tú estás orando por mí. Y esa interacción que tenemos que tener, porque nuestros jóvenes necesitan, nuestros hijos necesitan sentir que estamos ahí para ellos. Aunque estamos hablando de la iglesia per se, el pastor González trae un próximo concepto y es de la familia. Lo importante de que nuestros hijos sepan que oramos por ellos, que sepan que contamos con ellos en la oración. Es bien interesante porque en estos días veía un video de mi hijo que envió a la iglesia para el Día de los Padres. Y él decía varias cosas que admiraba de su papá. Y uno de los puntos él decía, mi papá ora por mí. Es bien importante, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, que son parte de la familia, que ese muchacho sepa que tú estás orando. Es importante que tú invites a ese muchacho a orar contigo en forma especial. Yo solo tengo un hijo, pero yo sé que el pastor tiene varios. El pastor González tiene tres, mejor dicho. Tiene un sobrino que crió y él lo considera su hijo también. Es bien importante que ellos sepan que tú estás orando y que tú cuentas con ellos en la oración y que sepan que la oración que tú haces por cada uno de ellos es diferente y especial. No podemos ser como el papagayo, decir todo siempre lo mismo. Cada uno de nuestros hijos tiene necesidades diferentes, son diferentes, necesitan una bendición diferente y una oración diferente. Y como mencionas que tengo varios, pues precisamente esa es la experiencia, O'Neill, mía en la oración para con mis hijos, porque sé que cada uno de ellos presenta diferentes necesidades y puedo estar pidiendo por algo que es una necesidad, por ejemplo, para mi hijo, pero en el caso de mi hija, ella no necesita eso, porque ella ya, esa necesidad en el caso personal ha sido suplida ya, pero para uno de ellos no. Para uno de ellos en particular es importante que yo ore por eso al respecto. Y a veces conversamos, y esta misma semana lo hicimos con uno de mis hijos, y yo le decía, sabes que yo esta misma mañana estaba orando por ti, por eso. Y tú ves la mirada, no de sorprenderse, sino esa mirada como que de wow, ¿entiendes? Para ellos es importante y te lo dicen con su mirada cuando tú le dices, estoy orando por eso, estoy orando por ti. Y como te conocen, saben que no se lo estás diciendo por salir del paso, como decimos aquí en Puerto Rico. Se lo dicen porque ellos saben que sí, si papi dijo que está orando por mí, yo sé que está orando por mí. Y es importante que ellos, como mencionaste, O'Neill, tengan el conocimiento de que papá, mamá ora por ellos. Antes de continuar, Pastor González, vamos a tener una oración porque es noche de intercesión. Padre, en esta hora nos acercamos a tu trono de gracia, pidiéndote por nuestros muchachos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos, por los hijos de nuestros hermanos de iglesia.
Pedimos que tu protección sea con cada uno de ellos, que tú te acerques a cada uno de ellos, que tú no los abandones, pero sobre todo que puedas trabajar en sus mentes, que ellos puedan entender que tú los amas, pero sobre todo que estás dispuesto a todo para salvarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor González, el pastor Rodríguez trajo un punto muy interesante y él habló de cosas específicas que nuestros hijos necesitan y que él ora por eso específico. Si nosotros vamos al libro de Nehemías, ellos, su labor principal era construir esos muros. Y al principio con buen ánimo dice que comenzaron a construir esos muros. Porque, como tú dijiste, O'Neill, si lo vamos a ver, el muro tenía mucha razón. Protegía la ciudad, la parte de arriba, los centinelas podían ver los 4 ángulos para ver si el enemigo atacaba por qué lugar. El muro tenía una razón de ser. Nosotros tenemos que conocer las necesidades específicas de nuestros hijos. Y como dijo el pastor Rodríguez, algo que yo debo de aprender es que muchas veces la necesidad de Natacha, mi hija, no es la necesidad de Juan Carlos, mi hijo. No, quizás tienen diferentes necesidades, por lo tanto, en el momento que yo oro específicamente, menciono esa necesidad, eso que mi hijo necesita, eso que mi hija necesita, que pueden ser dos cosas completamente diferentes. Pero qué bueno, y eso se consigue con esa relación de papá, mamá con hijos, hija, abuelo con abuela, conocen, ¿no? Y ahora mismo mi nieta se gradúa y ella quiere estudiar, pero todavía no está decidida qué es lo que va a estudiar, a qué colegio va a asistir. Entonces, esa necesidad específica, yo la conozco, mi esposa la conoce, y vamos a comenzar a orar para que Dios sobre en ella, con esa necesidad pueda aclarar su mente, para que ella tome la mejor decisión en qué universidad, cuál es la carrera que ella quiere, qué es lo que quiere lograr. Quiere decir que la necesidad de ella es específica y por eso debemos de orar. Incluimos otra cosa ahora con lo que dijo el pastor, abuelos. No, y me gustó cómo él lo trajo, porque él habló de sus hijos, pero después habló de sus nietos. O sea, él nos está dando a entender de que él no solamente ora por sus hijos, sino también por sus nietos. Y no estamos diciendo esto aquí para decir que nosotros somos los más perfectos, los más santos, los que más oramos, porque hay veces que descuidamos la oración también. Lo que estamos hablándole a ustedes es porque nosotros lo necesitamos también. Y le hacemos la invitación a ustedes a que oren también como nosotros estamos haciéndonos entre nosotros mismos la misma invitación. O sea, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu hijo? Hoy, mientras regresaba del trabajo, mi esposa me cuenta una situación con mi hijo y que él le dice, ay mami, ya yo estoy cansado de esto, y tenía que ver con unas cosas de la iglesia. Y yo le dije a mi esposa, ya me preocupa. Y él me dice, no, te voy a explicar por qué es. Y me explicó la razón de lo que el nene le estaba diciendo. Pero es deber de los padres tener una buena comunicación, porque hay veces que los hijos no se abren con los dos padres, se abre más con uno que con el otro. Y es importante que exista también una buena comunicación entre padres para que cuando se vaya a hacer esa oración, el que tiene más conocimiento pueda decir, mira, a Natacha le pasa esto y esto. A Juan Carlos le pasa esto y esto. En el caso de tus hijos, no conozco todavía sus nombres, pero les pasan a cada uno de ellos cosas diferentes. Y nuestros hijos lo van a agradecer, ellos lo agradecen. Recuerdo mucho una historia que el pastor González cuenta mucho aquí, tal vez lo pueda contar la historia mejor que yo, de ese hombre que está en una barra
bebiendo, escucha una canción de Richie Ray y Bobby Cruz, que habla sobre la historia del peregrino, del hijo pródigo, perdón. Y él siente que Dios le está hablando y siente que él tiene que ir a su casa a encontrarse con su mamá que hace tiempo no ves. Y cuando llega a la casa, ¿con qué se topa, Pastor González? Con una oración que su mamá estaba haciendo en ese momento. Señor, 10 años, más de 10 años que no veo a mi hijo. Porque él se fue de la casa porque él me había dicho, si me vuelves a hablar de Dios, no vuelvo a esta casa. Pero después de 10 años escuchando una música en un lugar, lo he dicho y quizás lo vamos a repetir varias veces, cómo Dios obra. Y en ese momento cuando él se acerca, y van a ser las 12 de la noche, y se acerca, ve la luz prendida, dijo, todavía mami vivirá aquí. Y cuando escucha la voz de su mamá orando, Señor, no sé muchos años acerca de mi hijo, si está con vida, tócalo para que vuelva a tus brazos. Si ha muerto, que tú le hayas dado una oportunidad de haberse arrepentido. Y dice que esa oración lo impactó tanto a él. Es interesante porque a veces nuestros hijos en muchas ocasiones no nos ven orando. Y es importante que ellos nos vean orando. Que ellos sepan que papi y mami oran. Me hace recordar una historia muy parecida de un cantante cristiano argentino. Tengo el nombre en la punta de la lengua. Se me fue. Y él cuenta que él también se fue de su casa. Y cuando se fue de su casa, su mamá lo único que le decía era, yo sé en quién he creído. Y luego que él pasa por un montón de dificultades y regresa nuevamente a Argentina, allí en el aeropuerto, quien lo recibe es su mamá, que hacía tiempo no la veía. Y le pregunta, oye, pero todo lo que me ha pasado, ¿por qué es? Y la mamá le dice, porque yo sé en quién he creído. O sea, la oración de mamá y papá Sí. demuestra en quién tú crees. Otra historia que recuerdo es de Ángela Yuam, donde su hijo se puso rebelde y ella escribió en el espejo del baño, fija tus ojos en Cristo. Y por más que el muchacho hacía las cosas mal, ella se recordaba de esas palabras y las miraba allí en el espejo del baño, fija tus ojos en Cristo. Como padres no podemos perder la fe, ni la esperanza, ni las fuerzas de orar por nuestros hijos. Amén, amén. Yo conozco padres, compañeros que han orado hasta 30, 35 años. Cierto. Y quizás uno, el silencio de Dios, como dice la lección de esta semana. Y no es que Dios, sino que Dios tiene su momento, como predicamos hace poco, de que Dios tiene su tiempo para responder. Pero si Él promete, Él lo cumplirá. El libro de Habacuc me enseña eso. En su momento Dios responderá. Amén. Me hace meditar en algo las experiencias que cuentan, ¿verdad? Que la oración nos conecta con nuestros hijos. Y ellos pueden estar Me gustó eso. Siempre decimos que la oración nos conecta con Dios, pero estás trayendo un punto diferente. Hay una... Nos conecta con nuestros hijos. Le voy a explicar, mire. Por ejemplo, hoy yo tuve una situación en particular con mi hija. Mi hija y yo tenemos algo que compartimos en común, la pasión por el servicio de Dios y que a ambos nos gusta dirigir, predicar. Así que mientras yo estaba acá en la iglesia de Espinal, ella tenía un compromiso en el pueblo de San Sebastián para predicar también. Pero como nos fuimos con una situación personal entre nosotros dos, yo mientras me preparaba y no sé si vio, pastor, que me demoré mucho en comenzar y daba como que mucha vuelta y yo decía, Señor, que la situación que tuvimos ni a ella ni a mí nos sea obstáculo para presentar tu palabra en esta noche. Y me dio con buscar algo en el celular y mirar el celular y veo un mensaje de ella y me dice, te tengo que pedir perdón porque si no, no podré predicar esta noche, ¿verdad? Y entonces, créanme lo que todo fluyó como tenía que fluir, ¿verdad? Y yo estoy seguro que Dios la utilizó donde ella estaba, Amén. que Amén. Dios me utilizó a mí Amén. y todo por una oración, ¿verdad? Porque yo no quería comenzar sin tener la certeza de que
obviamente no había ningún obstáculo que me permitiera presentar la palabra y a ella mucho menos. Y ella siente lo mismo allá y me escribe y me dice, si no nos perdonamos, no podemos predicar ninguno de los dos esta noche, ¿verdad? Y sé que Dios obró de manera maravillosa y todo es el vínculo es la oración. Me gustó eso, conexión con nuestros hijos. En la oración nos conectamos con Dios y también con nuestros hijos, Pastor González. Nunca había escuchado eso. Y es interesante que nosotros hagamos un programa, porque ahora mismo en mi mente me llegan algunos personajes bíblicos que en su oración se conectaron con sus hijos con su padre y por ende con Dios. Y papá y mamá que nos están escuchando en esta noche, yo recuerdo escuchar a mi madre orar por sus 7 hijos, pero los iba nombrando uno a uno. Y una de las cosas que ella siempre repetía cuando hablaba de Juan, bendice su ministerio, que él te pueda servir donde tú lo envías. Y así mencionaba los nombres. Y esa oración la escuché muchas veces a las 4:30, 5 de la madrugada, cuando yo le iba a visitar a la Florida, que ella se levantaba temprano. Yo puedo hablar de las oraciones de mi mamá que son silenciosas. Mi mamá no ora en voz alta, pero sí sé cuando ora por mí, por mi hermano, porque la veo llorando. Y creo que una lágrima dice más que 1000 palabras. Y yo sé que su mamá derramó muchas lágrimas por usted y su papá también. Tu papá, que estamos orando por él, y a los hermanos le invitamos que oren por el papá de nuestro pastor, ya que está malito de salud, así que le invitamos que oren por él. Yo sé que su papá ora por usted y oró por usted y su mamá también. Y esas lágrimas significan mucho. Y nosotros como padres derramamos lágrimas también por nuestros hijos. Y a eso me refería con el vínculo, porque todos hemos experimentado y sabemos por alguna razón, y Dios nos permite saberlo, cuando nuestros padres están orando por nosotros. Y yo he hecho el ejercicio de llamar a mi mamá y decirle, mami, ¿estabas orando por mí? Y me dice, sí. ¿Por qué? Porque me acaba de ocurrir algo que yo sé que si tú no estuvieras orando por mí, no me hubiese ocurrido como ocurrió. Y siento la corazonada, como decimos, y para corroborarlo la llamo. Sí, estaba orando por ti ahora mismo. Es algo que Dios nos hace saber y como digo, no nos vincula el uno con el otro, es Dios, ¿verdad? Porque es a Dios a quien nos dirigimos y pedimos por el bienestar de nuestros hijos, pero qué bueno que Dios mismo nos hace saber que existe esa bonita relación de oración entre padre e hijo. El tiempo nos está traicionando. Quedan ya varios minutos. Sí, pero solamente queremos una vez más recordarle a nuestros hermanos que nos están viendo, los padres, si tienes alguna petición, puedes escribirla, pero también puedes presentarla tú directamente a ese Dios que tú y yo servimos, y Él te escuchará. Porque si hay, como hemos repetido docenas de veces, si hay una oración que Dios escuche, esas oraciones que salen de lo más profundo del corazón de un ser llamado papá, mamá, y añadimos abuelo, abuela, y ¿qué más? Hay tíos que oran por sus sobrinos, yo los he escuchado. Así que este es el momento también de que tú tengas la seguridad de que tu petición llega al trono de la gracia. La historia de Nehemías nos enseña varias cosas. Nos enseña que en el momento de crisis oramos. Nos enseña que hay que estar preparados para la batalla. De día y de noche. Dice. De día y de noche. Nos enseña que dentro de ese proceso ocurren milagros y que nosotros no podemos dejar desapercibidos esos milagros. Y usted dirá, ¿en qué momento vimos allí un milagro? Bueno, el que con una mano tenían una espada y con la otra estaban construyendo, me dicen que eran ambidiestros. Y no todo el mundo es ambidiestro, Pastor González.
O sea, ocurren milagros durante ese periodo. La historia de Nehemías nos dice que esta lucha no es solamente de mamá y papá, sino que compete a todos los miembros de la familia y a todo el pueblo. La historia de Nehemías también me enseña de que es necesario levantar muros que protejan a nuestros hijos, que protejan a nuestra iglesia. Y creo que estas son lecciones muy importantes, Pastor Rodríguez, que debemos de tomar en cuenta en la noche de hoy. Muy cierto, muy cierto. Y las murallas protegían una ciudad y en el caso nuestro, la oración, que es esa muralla, protege nuestras familias y ahí están nuestros hijos. Así que, amigos, la invitación en esta noche, Pastor González, ¿es cuál? Usted levante esas murallas alrededor de su familia y esas murallas se levantan con la oración. Amén. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos. La oración para que el ángel de Jehová campe alrededor de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras familias en todo momento. Así que, amigos, gracias por acompañarnos en esta noche. Esperamos que este programa haya sido de bendición para cada uno de ustedes y no nos queremos ir sin que el Pastor González nos tenga una oración final. Vamos a orar. Padre de amor, volvemos a invocar tu santo nombre, porque tú eres un Dios que amas a nuestras familias, amas a nuestros hijos. Oh Padre, por ellos en esta noche elevamos una oración muy especial. Tú sabes dónde ellos están, lo que ellos están haciendo. Oh Padre Celestial, que esas cuerdas de amor lleguen donde ellos estén y que puedan escuchar la voz de Jesús diciéndoles, yo estoy contigo. Pero a nosotros como padres darnos esa seguridad y que cada día podamos invocar tu nombre en todo momento, porque tú escuchas nuestras oraciones. Amén. Por favor, Señor, salva a nuestra familia. Amén. Salva a nuestros hijos. Salva a nuestra juventud que tanto te necesita. Gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que tengan una excelente noche y Dios les bendiga.